Debía haber grabado lo que estoy hablando, claro. Ahora se me ocurrió. Entonces ven que no hay mucho problema para calcular el equilibrio a pesar de que estén en unidades distintas. Pero esta es la parte fácil y mecánica en la prueba. Yo sé que esta es como la parte con la que se peinan y todos la hacen bien. Es más, probablemente ahora sin haber, a lo mejor algunos estaban urgidos pensando que hay control, pero para el control no vienen muy preparados con la parte matemática porque es menos probable, es más probable que vaya como en más onda observador económico, ¿cierto? Fíjense un detalle importante. Yo que anoté acá al lado las unidades de medida. Yo las puse. ¿Se agranda lo que estoy agrandando? No, no. Solo yo lo veo agrandarse. ¿Ahí sí? ¿Ven que tengo las unidades? Bueno, dice miles. Debería ser millones. Todos se equivocan. Sería en millones de bushel por año y el otro sería en dólares por bushel. Entonces, tengan ojo, siempre traten de poner las unidades, ¿ya? Pero miren que la respuesta no es solo eso. ¿Ven que la respuesta tiene más elementos? Esta es la pauta. Ups. Esta es la pauta, tal cual, del ejercicio tipo de prueba. Miren lo que dice la pauta. Dice, dado que el trigo es un producto homogéneo, o más o menos homogéneo, y hay muchos compradores y vendedores, es razonable suponer que el mercado de Estados Unidos es competitivo. ¿Por qué es importante que sea mercado competitivo esta cuestión? Porque si no, no puedo hacer esta igualdad. Esa igualdad es parte de un mercado competitivo. A veces yo puedo decirlo así, es razonable pensar que es competitivo. Otras veces no es tan razonable y tengo que hacer el supuesto. Depende del caso. Dime. Ahí lo decía. Es que... Condiciones, las características de eficiencia. No lo di. Sí, tiene un carácter competitivo. Bueno, sí, en ese caso. Es que creo que esta era la pauta de otro y hice copy-paste. Que a veces pregunto, ¿es competitivo o no? Bien. Tú tendrías que decir esto. No decir eso. No decir por qué es competitivo, que es lo que estaba poniendo acá. Pero sí decir, dado que es competitivo, sabemos que el equilibrio de mercado va a estar donde no hay exceso de demanda ni oferta. Entonces, de todas formas, yo tengo el paso conceptual. Es decir, como es competitivo, puedo hacer tal cosa. Si no me dicen que es competitivo, primero tengo que justificar que es competitivo. Si me dicen, tengo que usar que es competitivo. Pero tengo que decirlo. No es llegar a igualar dos ecuaciones, a eso voy. Es un poco más que eso. Ok, esa era la parte fácil, ¿verdad? Pero ven que inmediatamente, ¿cuántos se preocuparon de poner como la condición de equilibrio y decir gracias a que es competitivo? O sea, ahí ya varios están perdiendo el puntito de concepto. ¿Ven? Entonces vamos agarrando eso. Segundo, ahora después nos preguntan el excedente del consumidor y el productor y el gráfico, ¿verdad? Y dicen, ya que se están obteniendo todos los beneficios posibles de comer, de comerciante, qué terrible, esta cuestión me corrige a veces automáticamente, de comerciar. Ya se obtienen todos los beneficios posibles de comerciar. Los individuos no pueden cambiar la asignación de recursos sin que pasemos a una asignación peor, ¿cierto? Entonces vamos a decir que eso es característica de un mercado competitivo y hay eficiencia en esos casos. Entonces, gráficamente la idea era que llegaran a este gráfico. Pero yo sé que varios estaban con la duda de... esta zona, ¿cierto? Esa y esa. ¿Son excedentes o no son excedentes? ¿Verdad? ¿Quién tenía esa duda? Porque varios me llegaron a preguntar. Era una duda razonable. ¿Quién estaba convencido que no era excedente? Tú estabas convencida que no era excedente. ¿Quién estaba convencido ni se lo planteó y el tiro lo rellenó de una? Ya.
Ojalá lo hayan hecho pensando y no porque sí, chiquillos. Pero ¿por qué excedente? Para responderle a los que estaban con la duda. Una buena forma de preguntarse si algo es excedente es ir al concepto. ¿Cuál era el concepto del excedente del consumidor, por ejemplo? El excedente del consumidor. Es una diferencia, ¿cierto? ¿Entre qué cosa? Entre la disposición a pagar y el precio pagado, ¿cierto? ¿Dónde yo veo la disposición a pagar? En la demanda, ¿verdad? ¿Y dónde veo el precio a pagar? Bueno, yo ya lo calculé, el precio de mercado, ¿cierto? Porque una característica de un mercado competitivo es que hay un precio único y todas las unidades pagan el mismo precio. Entonces, si yo ahora uso el concepto para esta zona que yo tenía la duda, podría agarrar esta unidad y preguntarme, esa unidad, ¿cuánto es lo máximo que el consumidor, no de ahí digo, la unidad de acá, es los 1.300, estoy puro inventando. ¿Cuánto es lo máximo que los consumidores me habrían pagado por la unidad 1.300? ¿De dónde lo tendría que sacar eso? De la demanda, ¿cierto? Reemplazo en la demanda. Entonces, va a estar acá. Va a ser menos de 13 y más que 4. ¿Y qué precio efectivamente pagaron por esa unidad? Los 3,46, ¿cierto? Entonces, el excedente del consumidor solo por esa unidad sería esa línea, ¿cierto? Yo puedo hacer el barrido para todas las unidades y ven que me va a quedar siempre la zona sobre el precio de equilibrio. No es tanto las zonas como cero de abajo, sino que es el precio el que me dice. El precio es el elemento clave acá. Dime, ¿cuál es tu duda? Cuando son más o menos valores aproximados, ¿qué se puede decir de eso? Por ejemplo, aquí el excedente del productor es mayor que el excedente del consumidor. En este ejercicio sí. ¿Pero eso no nos dice nada del mismo? No te dice nada, no necesariamente. Por ejemplo, puede ser que estos son productores súper eficientes. Tan eficientes que te regalarían 1.800 unidades gratis. Por eso podemos decir, eso como a simple vista es lo que podríamos decir. Que tenemos un grupo que es súper eficiente, que produce a costo cero. A lo mejor tiene un sobrante. Uno puede inventar cualquier cuento. Hay cosas que tienen costo de producción casi cero, costo marginal. Acuérdense que este es costo marginal. Por ejemplo, si yo ya compré los derechos de emisión de Harry Potter en Netflix, ¿cuánto me cuesta a mí Netflix transmitirte a ti Harry Potter? Cero, nada, o $1. Es marginal, no es casi nada. ¿Lo ven? Si ya tengo los derechos. Vamos a verlo después con detalle en la parte de costos, pero no es tan raro. Yo sé que se les hizo raro, pero no es tan raro. Por ejemplo, ¿ustedes cuántos han ido al supermercado el día domingo a aprovechar las muestras gratis? Entonces yo me pregunto lo mismo. Por la unidad 1.300, ¿a cuánto me la habrían vendido? Me la habrían regalado, me la habrían dado muestras gratis. ¿Y qué estoy haciendo? ¿La estoy dando muestra gratis? No, la estoy vendiendo a 3,46. ¿Ven que me llevo todo ese excedente? Entonces toda esta área también es excedente del productor. ¿Ven? ¿Cuál era el concepto del excedente productor? Sería el precio recibido menos la mínima disposición a vender, ¿cierto? O que es igual que el costo marginal. ¿Y ese qué me lo da? La oferta. Todo se vende al precio de equilibrio. Todas las unidades vendidas se venden todas al mismo precio. Esa es como una gracia del mercado competitivo. Todas las unidades se venden al mismo precio. Miren el gráfico. Este es un gráfico de calidad, es lo que yo espero en una prueba. ¿Qué elementos claves tiene un gráfico de calidad? Tiene las unidades bien claras. Primer punto. Tiene rotuladas las cosas, oferta y demanda. Sé qué cosa es qué cosa. Y si tengo puntos clave, los tengo identificados. Por ejemplo, a veces los interceptos son importantes. A veces los equilibrios son importantes. Y si hago excedente de consumidor y del productor, digo dónde están.
Digo, si uso colores, pongo qué colores, qué cosa. ¿Mm? Pueden usar simbología, pero tienen como que declararlo, como que decirlo. La idea es que el que mire el gráfico por sí solo puede entender la pregunta. Ok, ahora viene el punto más complicado. ¿Lo calcularon? ¿Cuánto les dio el excedente del consumidor? ¿Alguien lo calculó? 12.000. ¿12.000 qué? Ah, millones de dólares. ¿Partido por qué? Por año. Ahí sí. Aquí está. Entonces, yo lo hice así. Lo pueden hacer de otra forma. Esta es una buena forma de hacerlo. Poner las unidades y aprovechar que las cosas por miles y millones solo multiplican. Pues como multiplicar por 1000. Lo ponen con un M. La forma más fácil de hacer eso es esta. Y ahí tengo 13.000 millones. ¿Ven? Y 7.000 millones. Y fíjense que me quedan los años. ¿Por qué? Porque yo tengo una unidad de tiempo. Si no tuviera unidad de tiempo me quedaría en dinero nomás. Pero como tengo una unidad de tiempo, me queda en la unidad de tiempo. Me queda dinero en la unidad de tiempo. Entonces, eso tienen que tener harto ojo cuando hagan lo excedente del consumidor y el productor. Las unidades. No me afecta mucho la unidad que no sea la misma para sacar el equilibrio, pero sí me afecta para el excedente. Ese es como el punto importante que quería hacer con este ejercicio. Por eso traje este, no traje otro. Entonces, el excedente del consumidor está en el gráfico rosado y fíjense que después yo explico qué es. Es la suma de los excedentes de los consumidores del mercado, representa la ganancia que se traduce en la diferencia entre el precio que están dispuestos a pagar y el precio que realmente paga. Ven que yo voy complementando, siendo mi respuesta lo más completa que pueda. Esa es una respuesta que tiene. El excedente productor en la gráfica de color naranjo. Creo que pegué 2 veces eso, claramente. Ya. Luego viene la pregunta 2. ¿Alguien llegó a las 2? ¿Alguien llegó a la 2? Dice, para beneficiar a los productores el Estado evalúa intervenir en el mercado fijando un precio mínimo, ¿cierto? Me voy a aprovechar de este gráfico de acá, le vamos a borrar todo lo que rayé. Para no mostrarles al tiro la pauta y que lo hagamos aprovechando que no lo han hecho todo. Entonces dice, para beneficiar a los productores, el Estado decide intervenir en el mercado fijando un precio mínimo de $3,7 por quintil, ¿cierto? Compare la situación que presenta inicialmente de manera gráfica y determina el efecto de esta medida sobre la eficiencia del mercado. Entonces, vamos para acá. Nos dicen que vamos a poner un precio mínimo, ¿verdad? ¿De cuánto era el precio mínimo? 3,77. ¿3,7? Ya. Era para no devolverme, por eso les estoy preguntando. Se ve bien allá, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con el precio mínimo? Yo lo primero que hago es que digo ya 3,7, ¿cierto? Y lo tiro para allá. Precio mínimo. ¿Y qué va a ocurrir? Voy a tener una cantidad demandada, ¿verdad? Y una cantidad ofertada. ¿De dónde las saco? ¿Cómo obtengo esas cantidades? Reemplazo el precio en la oferta y en la demanda. Ya, calculen ustedes las cantidades. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto da? ¿1.500? ¿Esta? 2.565,8. ¿Y esta de acá? 2.688. Porque claramente yo no hice las pendientes escalas, ¿cierto? Por eso da un poco raro. Después cuando hago este ejercicio así y estoy armando la pauta, después me arrepiento. Pucha, ¿por qué no hice las pendientes a escala? Para que quedara más fácil los gráficos. Ya, la pregunta es, ¿qué ocurre? ¿Es obvio que ocurre o no? ¿Ven que no es tan obvio? Yo me imagino al menos 3 casos distintos. Creo que en la prueba puse 2, ¿o no? Claro, puse caso 1 y caso 2.
A mí se me ocurren dos casos. O tres en realidad, tres casos. Tenemos dos casos donde se ajusta la producción y un caso donde no se ajusta. ¿Cómo sería el caso con el productor que se ajusta? Este es el más fácil. El caso que se ajusta a la demanda. Entonces, si se ajusta la producción a la demanda, ¿dónde voy a estar? ¿Cuál va a ser la cantidad transada en este mercado? Esta, ¿cierto? Entonces el referente se va a venir para acá, ¿verdad? Si el referente se va para allá, ¿cuál va a ser el excedente del consumidor ahora? Los consumidores ahora van a consumir menos y pagar más. ¿Cómo tendría que ser su excedente? ¿Más grande o más chico? Más chico, ¿cierto? Va a ser esta zona de acá. Y los productores que logran vender estas menos unidades van a venderlas más caras. Entonces, por estas pocas unidades sí ganan más. ¿Lo ven? Pero tengo toda esta zona de acá que antes la ganábamos y ahora se pierde. No se ve bien, ¿cierto? Ese color. Ahí, bien rosado. ¿Ven? Todo eso de ahí sería la pérdida de eficiencia comparado a qué. Entonces esta sería la cantidad transada. Y esto de acá sería mi pérdida de eficiencia. De equilibrio, no parece una F, ¿cierto? Mi pérdida de eficiencia comparado al mercado competitivo. En el mercado competitivo yo ganaba más como sociedad. ¿Los productores están mejor o están peor? No sé, tendría que calcularlo. Porque puede ser que este rectángulo sea más grande que el triángulo que pierden. Los consumidores sí o sí están peor. Es fácil predecirlo. ¿Ven que los productores no es tan fácil predecirlo? Hay que hacer los cálculos. Va a depender un poco de las elasticidades. Si ganan o pierden con la regulación. Ya. Si no ajusta se me ocurren dos casos. Uno con esperanza y otro sin esperanzas. Suena raro lo que estoy diciendo, ¿cierto? Voy a cortarlo mejor. Ya. Dime. Claro, pues varios gráficos. ¿Ven por qué las pruebas son largas en este curso? Ya, entonces, ese sería como el caso 2. En todo caso, si tú haces un solo caso, pero lo fundamentas bien, igual puedes tener puntaje. Si no, claro, no va a ser el 7, pero pudiste tener como un 5. Si tú dices, se me ocurre que hay 3 casos, bla, 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 yo voy a analizar este. Eso es válido, porque igual entendemos que no tienen tanto tiempo. Lo ideal sería que analizaran todos, pero al menos que sepan que hay más casos posibles. ¿Cachai? Dime. Eso es una forma de justificar, decir, voy a suponer que los productores se ajustan y hago un caso. Eso es válido. Probablemente no te van a dar todos los puntos, pero sí te van a dar como un 5 y tan. Si está todo bien, podría ser un 5-5, una cosa así. Y te ahorras bastante pega. Ahí tienen que hacer costo marginal, beneficio marginal, ¿cierto? Ya, entonces, este sería el caso de que no ajusta, miren, no ajusta, pero se queda la cantidad de mercado competitivo. Podría ser que yo no le creo al Estado y voy a esperar a ver si logro vender mis unidades antes de aumentar mi producción. ¿Lo ven? Entonces, ¿cuánto va a ofrecer la oferta? ¿Cuánto van a ofrecer los demandantes? Van a estar acá. ¿Y cuánto se va a transar efectivamente? En realidad se va a transar eso, ¿cierto? Entonces, ¿cómo voy a estar? Vamos a tener la primera parte del gráfico igual que el otro gráfico. ¿Lo ven? ¿Y qué pasa con estas otras unidades?
no se venden, se pierden. Entonces, ¿cómo serían esas unidades? De acá hasta acá, yo voy a tener este costo de producción, ¿lo ven? ¿Y cuánto recibo a cambio? 0. Entonces es puro costo de producción. Todo eso sería como excedente negativo, ¿lo ven? Y esta parte de acá excedente positivo, porque aquí el costo es 0 y recibo todas esas ganancias, ¿no ven? Ese sería como el caso en que no me ajusto y me quedo en el equilibrio de mercado. No es imposible. Y este es como el peor caso, que el que siempre salen como en los libros. No me ajusto, o sea, no me ajusto a la baja, me ajusto a la alza. Uy, ¿qué pasó? Ahí sí. No me ajusto a la baja, me ajusto a la alza. Entonces le creo al gobierno, compro otro terreno y produzco un montón más de trigo. Y me quedo acachado con el trigo. Esa es como la idea de ese caso. Entonces el productor está acá. Acá estaría la cantidad ofertada. Acá estaría la cantidad demandada, que termina siendo la cantidad transada, ¿cierto? Entonces siempre tengan ojo con la cantidad transada. No necesariamente es una o la otra. En el equilibrio, la cantidad transada y la cantidad demandada equivale a la cantidad ofertada. Son todas iguales. Pero no necesariamente son iguales. Entonces en este caso, ¿qué ocurre? Los consumidores están acá, ¿verdad? Los productores reciben este excedente positivo, ¿verdad? Y por todas estas unidades pierdo. ¿Lo ven? Entonces todo este sería como excedente negativo, todo este sería excedente positivo, positivo. Si yo hago la comparación con el mercado competitivo, además también pierdo esto, porque este yo lo ganaba antes. Entonces toda la pérdida de eficiencia sería como ese cuadrado menos un triángulo. Ese rectángulo menos un triángulo. Aquí estas son áreas más complicadas de calcular, ¿cierto? Yo les recomiendo siempre hagan el mono y después busquen la forma fácil de calcularlo. ¿Cómo lo calcularía yo en la prueba? Haría el rectángulo menos el triángulo de arriba. Listo. ¿Cómo se llama este caso? Entonces este sería el caso que los productores se ajustan al alza, pero no la baja. O sea, aumento la producción pensando que la voy a poder vender al precio mínimo, le creo al gobierno y después la llevo al mercado y veo que nadie me la compra y se pierde la producción. Y en el segundo caso era cuando no se ajustaba. No se ajusta nada. Ah, no le creo al gobierno. No le cree mucho al gobierno. Eso de que no se ajusta a la baja se refiere a la baja de demanda. Sí, a la baja de demanda. Acá, espera. ¿Cuál es tu nombre? La Fernanda y después el Vicente. Dilo fuerte para que te escuchen. ¿A qué precio se transa? Siempre se transa el precio mínimo. Porque por ley se transa el precio mínimo. Al oferente que produce tanto le gustaría bajar el precio y venderlas, pero queda cachado. Y la cantidad de la demanda. Exacto. ¿Ven que se puede complicar bastante? Bueno, en la prueba no pusimos tantos casos, pusimos 2 nomás. ¿Ven? Ahí está, caso 1, caso 2. Y el caso 1 creo que no lo copié. Creo que me equivoqué en copiar. ¿Y cómo no calcular las áreas? Yo empiezo a hacer como triangulitos de colores. Digo, esta es el área morada, el área azul y después las sumo. Digo, esta es la azul más la verde. Y ya las tengo calculadas, entonces son las sumo. Es un truco, puede servirles. Dime. Ya, entonces en el último caso, el oferente le cree al gobierno. Dice, me ofrecieron un precio mínimo. Entonces voy a producir más. Lo máximo que yo puedo producir ese precio. ¿Y qué ocurre? Llego al mercado con todo mi trigo ya cortadito, listo para vender, y no me lo compran, porque no hay tanta cantidad demandada. ¿Y qué va a ocurrir con eso? Los oferentes se quedan acachados con esa producción y la terminan botando. A ellos les gustaría venderla con descuento y bajar el precio y volver al precio de equilibrio. ¿Lo ven? Pero no se puede, porque por ley se vende a 3.7.
Del que produce. En el precio mínimo del que produce te dice en qué caso estamos. Porque el demandante es claro, demanda menos, porque el precio es más bajo. Dime, allá, ¿cuál es tu nombre? Camila. Creo que entonces para calcular el excedente total del productor sería como el área verde menos el amarillo, igual hay que intentárselo. Sí, sería el excedente del productor en el caso 3, sería el área verde menos el área amarilla. El excedente total sería el área verde más el área no negra menos el área amarilla. Y si yo quiero comparar con el mercado competitivo, tendría que ser el área rosada menos el área... O sea, el excedente total inicial, que sería rosado más salmón, creo, menos negro, que sería el área del consumidor, para ver la diferencia, po. Menos negro, menos verde, menos amarillo. ¿Lo ven? Entonces, comparativamente me quedan estas dos áreas restando, ese es el tema. Yo hago como las restas. ¿Cuál es el área negra? El excedente consumidor. Ya. Hagan ustedes los otros dos casos. Les queda el ejercicio ahí. Lo terminamos en la otra clase ese. Dime. Entonces a veces podríamos no decirles qué cosa es qué cosa, cuál es la oferta y cuál es la demanda, y en qué se deberían fijar ustedes para reconocer una y la otra. En la pendiente, ¿cierto? Yo me debería fijar acá. En la pendiente que acompaña al precio. Entonces si la pendiente es negativa, quiere decir que tengo ley de demanda, ¿verdad? Y si la pendiente es positiva, quiere decir que tengo la ley de oferta, entonces es fácil reconocerlo. Yo sé que es ble lo que estoy diciendo, pero una vez lo preguntamos. Y creo que Alfonso lo propuso. Dijo, no digan cuál es cuál y pregunten cuál es cuál. Y me creerán que gente se equivocó y fue como en el examen. Era como la pregunta de regalo. Y a veces fallan. Entonces, ahí con estas preguntas te dan claridad. Esta persona no cacha nada de lo que está haciendo. Tristemente. Ojalá no pasara, pero a veces pasa. O esta persona hace como de memoria las cosas. Entonces yo les recomiendo, no se encasillen mucho en los ejercicios, no traten de hacer tantos, traten de entenderlos. Porque al final todos tienen una estructura que se puede agarrar. Ahí está, ahí sí. Ahí se ve chiquitito, ahí sí. Ya, entonces, los primeros dos ejercicios fueron los que hicimos en la clase pasada con el paralelo mío. Pero vamos a revisarlos rápido para que el paralelo 1 se pueda poner al corriente. Yo igual los puse y no sé si lo intentaron hacer en la casa. ¿Quién lo intentó hacer por su cuenta en la casa? Nadie, claramente, ¿cierto? Entonces, espero que intenten más hacer las cosas en la casa, si no uno va a dejar de traer ejercicio y simplemente nos vamos a devolver a la clase expositiva, chiquillos. Entonces, la primera pregunta decía, ¿cuáles son las condiciones de equilibrio? Y comente las características de eficiencia de este mercado, calcular el excedente consumidor y de productor. ¿Y qué representan estos valores? Entonces voy a mirar rápido la pauta que ya la miramos. Déjenme, borremos todas estas anotaciones. Ya. Entonces, esta es la pauta, copy-paste de la pauta. Entonces, mira lo que dice. Dado que el trigo es homogéneo y hay muchos compradores y vendedores, suponemos que es un mercado competitivo. Entonces, esa primera parte que está acá es súper importante. A veces los alumnos no lo ponen. Parten acá. Los alumnos generalmente ni siquiera a veces ponen esto. Parten por acá y llegan y igualan. Y dicen, al final son dos ecuaciones y yo igual nomás. Pero ahí me está diciendo que el alumno simplemente está haciendo la parte matemática, que es PSU, que es lógico que todos la manejen. Ojalá, porque esto no es más matemática que ni PC, que es como segundo medio esta cuestión, ecuaciones de lineales, sistema de ecuaciones. Es obvio, pero todo esto de acá arriba, esta es la parte como desarrollo matemático. Pero toda esta parte de acá arriba es un desarrollo, no, sin esa parte. Toda esta parte de acá es desarrollo conceptual. Todo eso de acá me dice, el alumno sabe el uso de los conceptos y sabe por qué puede hacer esto. Tal vez no podrías hacerlo. Entonces yo para poder usar esta condición de acá, que es la condición de equilibrio,
necesito que sea un mercado competitivo. Si no es un mercado competitivo, no puedo llegar a usar la condición de equilibrio. Y si no es un mercado competitivo y uso la condición de equilibrio, tengo que por lo menos decir que sé que no es competitivo y lo mejor que puedo hacer es tratarlo como un competitivo porque es lo que sé, la única herramienta que tengo. Entonces, si se fijan, acá en esta parte verde yo justifico por qué es competitivo. No llego y lo supongo porque acá tengo suficiente información como para poder definirlo por mi cuenta. Entonces, por ejemplo, el trigo, obviamente, si es una cuestión homogénea, se vende en bushels, que era como quintales, ¿verdad? Más homogéneo imposible, es como el granel. Todo lo que se vende al granel es súper homogéneo. Cuando se compra, por ejemplo, comida de perro a granel, ¿saben lo que es a granel cuando lo estoy diciendo? No. Esto como... En las tiendas de mascota hay como comida de perro que viene como envasada y hay una que la venden como en unos tarros, ¿cierto? Esa es la a granel. Y esa es más homogénea imposible. Entonces, si ustedes miran los precios de todas las granel son parecidos. Y las en bolsa son un poco distintos. Entonces, probablemente son mercados diferentes. Por eso son precios tan distintos. Hay muchos compradores y vendedores. Entonces, aquí está el punto clave, ¿cierto? Que el mercado es competitivo. ¿Y cómo el mercado es competitivo? Puede usar esta condición de equilibrio. Entonces, son elementos súper importantes que te dan todo el trasfondo detrás de la respuesta. Y luego está la parte matemática, que yo igualo las ecuaciones, ¿cierto? Cuando ustedes vean sus pruebas y las pautas, se van a dar cuenta que está el desarrollo, como esto. Y al lado hay un cuadrito, o al final, que Alfonso lo llama pauta, es lo que se llama una pauta de cotejo, una pauta. Y que generalmente es donde se asignan los puntos. Nosotros en estas pruebas, si se fijan acá dice 10 puntos, 10 puntos, 10 puntos, porque este es de otro curso. Acá cada pregunta tiene una nota. En mi otro curso yo uso puntos. Pero me gusta el sistema de notas, creo que me lo voy a llevar con mi otro curso. Y la pauta generalmente tiene los elementos y su asignación en notas. Entonces, por ejemplo, la pauta, generalmente una pauta de un ejercicio sí diría conceptos. Y a lo mejor eso vale 1 punto. Matemática, 2 puntos, no sé. Después viene el gráfico, 3 puntos. Y después podría venir el punto base. 1 punto. Entonces, si se fijan, cada uno de esos elementos te van afectando directamente a tu nota. Entonces, por ejemplo, si tú te saltaste todo y te tiraste al puro matemático y no hiciste ni gráfico nada más, lo máximo que podrías sacar en esa pregunta es un 3. Incluso sacando todos los resultados correctos. Entonces, eso es lo que quería aprovechar de que están todos. Porque siento que nosotros tenemos buenas herramientas de evaluación, pero nunca se las explicamos antes. Las aprenden después de la primera prueba, del desastre de la primera prueba. Ahí cachan cómo eran las herramientas, qué eran esos cuadritos misteriosos que aparecían en las pruebas con pauta, que generalmente yo sé que hay montones por ahí circulando. Entonces, ese es el uso, nosotros lo asignamos. Y este es el puntaje máximo, podría ser menos también. Entonces, fíjense de nuevo, acá están los equilibrios y un punto importante, las unidades. Entonces, las unidades es muy importante considerarlas porque te dan la dimensión del análisis. Y la parte matemática es trivial, ¿cierto? Igual, llegó al equilibrio. Pero miren qué interesante las unidades, miren acá. Luego me piden hacer el gráfico, ¿verdad? Entonces, primera cosa que el paralelo mío cuando hizo el gráfico les sorprendió es que si yo hiciera una proyección de los ejes hacia los cuadrantes negativos, ¿verdad? La oferta sería como una cuestión así, ¿verdad? Si yo la viera solo como función. Si ustedes me graficaran eso así en una prueba, yo lo primero que haría, le pondría así un malo gigante. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo graficar ese triangulito que está abajo? ¿Por qué está malo? Si alguien me levanta, porque me escucho... ¿Alguien se atreve? Acá, de morado, New York. ¿Cuál es tu nombre? Javier. ¿Por qué estaría malo eso? Exacto. Las cantidades, no existen cantidades negativas ni precios negativos. Por lo tanto, estos cuadrantes no existen por ningún lado. Pero ¿es un error que parta la oferta acá?
no hay ningún problema que parta ahí. ¿Qué significa este 1800? Significa que cuando el precio es 0, ofrezco 1800. Raro, ¿o no? Un poco raro. Yo sé que en el paralelo mío estaban todos complicados con eso el otro día. Un poco raro. Significa simplemente que a lo mejor soy tan productivo que las primeras 1800 te las puedo hasta regalar. Eso es. Si te las vendo más caro, mejor. Pero mi costo de producción es 0. O gano demasiado produciendo eso. Eso suele pasar con empresas que tienen economías de escala muy grandes, donde las primeras unidades quizás no las quieren producir. A veces pasa que yo tengo como una cuestión, lo vamos a ver después con función de producción, no voy a meterla acá. Pero pasa que a veces las primeras unidades son tan costosas que bajo cierta cantidad de unidades no produzco nada. O recién empiezo a producir en un nivel alto y después eso vende la oferta. Puede pasar. Por ejemplo, o a veces producen muy bajo costo las primeras unidades. Cosa de ver las empresas que te ofrecen muestra gratis. O sea, están dispuestos a regalártelo. El costo 0. No es tan raro. Pero si uno ve el excedente, varios tenían la duda. ¿El excedente parte de aquí para allá? ¿O esto también lo incluye? ¿Ven dónde está como la duda que tenían varios? Ven que el gráfico es un poco distinto, no es el mismo de siempre. Por eso yo los invito a que no se acostumbren a que siempre están los mismos gráficos, siempre son las mismas cosas. Obviamente nosotros en las pruebas vamos a tratar de poner algo interesante, algo nuevo. Vamos a tratar de repetir cosas igual para que el que estudió le vaya bien, pero queremos ver si queremos que el que entendió le vaya mejor. Esa es como la idea del fondo. O distinguir entre el que entendió y no entendió. Entonces, ¿qué significa el excedente del productor? ¿Cómo sería la definición? Es la diferencia entre el precio que me pagan, ¿verdad? Y la mínima disposición a vender. Y esa mínima disposición a vender yo la saco de la oferta. Entonces la función de oferta no es que siga para acá en punteado, yo como les decía, eso estaría como incorrecto. Lo correcto es que la oferta en realidad parte acá. Todo este cuadrante te ofrezco 0 y de ahí te ofrezco positivo, ¿no? Entonces, si yo te vendiera la unidad a 1801, que está ahí, ¿cierto? ¿Cuánto ganaría por vendértela? Esta diferencia, ¿cierto? La 1802, esa diferencia. Y así sucesivamente. ¿Qué ocurre con las unidades anteriores? Con la unidad 1000, por ejemplo. Gano todo esto porque igual te las vendo al precio de mercado. Todas estas unidades te las vendo de todas formas al precio de mercado. Por eso toda esa área es parte del excedente del producto. El excedente del consumidor es el mismo de siempre, el triangulito, ¿verdad? No hay ningún problema. Segunda cosa, ¿qué me pasa con las unidades? Ven que los precios estaban medidos en dólares por quintil y la cantidad en millones de quintil por año. El excedente del consumidor y del productor, ¿en qué unidad debería estar medido? En dinero. En dinero por alguna unidad de tiempo. Porque el excedente representa una ganancia, la ganancia de participar del mercado. Si yo soy consumidor es cuánto me ahorré psicológicamente gracias a que participé del mercado y pagué el precio de mercado y no mi máxima disposición a pagar, digo. Y del productor es a cuánto gané. Ese sí es como más real, ¿cierto? Cuánto se me quedó en el bolsillo. Entonces esto tiene que estar medido en dinero. Si yo llego y multiplico estas áreas, ¿me da dinero directamente o no? Porque en este caso sería USD por bushel por miles de bushel por año. El tema es que no puedo llegar y simplificar esto, ¿cierto? Y me quede dinero. Yo creo que me quede dinero. Entonces, eso tienen que tener cuidado. Generalmente en una función de oferta y demanda da lo mismo que los ejes no estén medidos en lo mismo. Solo me afecta para el excedente, para nada más. Entonces acá yo hice un poco de trampa, aproveché que este es en millones, entonces son en millones, lo puedo separar del B y ahí sí puedo simplificar. Simplifico eso y me quedan millones de dólares por año. ¿Bueno? Y ahí sí después multiplico, sumo y lo hago como siempre, ¿verdad? Eso. Entonces si se fijan, por eso estoy como repasando eso. Este ejercicio tenía un par de cosas distintas. Que como la oferta partía en otro lado,
había un área que uno se podía cuestionar, ¿es parte del excedente o no es parte del excedente? Y sí lo era. Y segunda cosa, había que tener cuidado con las unidades de medida. Entonces, claramente un ejercicio como este habría tenido bastante valor en mi parte del gráfico y en los resultados. ¿Por qué? Porque tenía este elemento de las unidades de medida. Ok, la segunda pregunta, que también la revisamos, es ¿qué pasa con un precio mínimo, verdad? Y evaluar la situación de manera gráfica. No la voy a hacer ahora. Eso está en video y los chiquillos del paralelo 1 lo pueden ver cuando lo suba. Eventualmente lo subiré. Hagamos el 3. Entonces miren el 3 que dice. Considere que el Estado evalúa una segunda opción, más allá de hacer un precio mínimo, que se llamaría elevar el precio a 3,7 comprando la cantidad de trigo necesaria para aumentar la demanda. ¿Cómo se llama ese tipo de regulación? Es como una mezcla, ¿o no? Es como un precio mínimo más como un subsidio. Y eso tiene un nombre, se llama mantenimiento de precio, un programa de mantenimiento de precio. Entonces hagámoslo, háganlo ustedes, les voy a dar 10 minutitos. Háganlo, eso, vamos. Asóciense con un compañero, si tienen dudas me aprovechan de preguntar y de ahí los vemos al tiro. Entonces, resumiendo, los productores están mejor, los consumidores están peor y el Estado gasta mucha plata. Y hay parte del Estado que gasta que no se lo lleva nadie. Eso es como lo ineficiente. Lo peor de ineficiente de este ejercicio es el área azul, como les decía. Porque el Estado gasta y va como a una bolsa rota. Eso paga por ineficiencia del productor, paga por su ineficiencia.